Muy bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. Vieran cómo me gozo yo en este escenario, porque para mí es más que un escenario de conversación y espero que así sea para ustedes. Es un escenario de inspiración, porque vemos la forma en que Dios conduce la vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros pastores, de nuestros profesores. Y cuando vemos la forma en que Dios los ha conducido a ellos, mientras la conversación se da, recordamos la forma en que Dios nos condujo a nosotros, porque Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Hoy tengo un invitado muy especial. Veremos la forma en que Dios lo condujo. Se trata del pastor Israel Hernández Vital. Y quiero que veamos la forma en que Dios fue conduciéndolo paso a paso hasta hacer de él un pastor. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros en Vidas que Educan. Hoy, como les dije, tenemos una entrevista, una conversación muy inspiradora. Será sin duda muy inspiradora con Israel Hernández, pastor Israel Hernández Vital. Sí, así es. ¿Dónde naciste, Israel? En San Gil, Francisco Remurguía, Zacatecas. En el estado de Zacatecas. Estado de Zacatecas. Hasta el día de hoy no hay mucho desarrollo de la iglesia adventista en Zacatecas, ¿no? Pues hay ¿qué será? Unos 4 distritos en el estado. En todo el estado. Sí. ¿Y cuándo salieron de allá, tu familia? ¿En qué año? Yo salí primero, ellos vinieron aquí en el 1982. ¿Y por qué saliste tú primero? Porque... ¿Cómo saliste? Bueno, me vine como que en un plan un poco tramposo, diríamos No me digas. así. Mi primo se casó aquí y yo dije que venía a la boda de él porque me invitó y después cuando vi el ambiente decidí quedarme aquí. Oye, ¿y habías hecho tus estudios de educación básica allá? La primaria. Nada más la primaria. Nada más. ¿Tenías la primaria y no estabas estudiando en ese momento o acababas de terminar la primaria? No estaba estudiando. ¿Trabajabas ya? Trabajaba. ¿En qué te nada más. desempeñabas? Sembrando. ¿Sembrabas? ¿Qué sembrabas? Frijol, maíz. Ajá, es lo que se siembra en esa zona. Lo que se siembra allá. ¿Y cuántos años estuviste sembrando? 5. 5 años, después de terminar tu primaria. Sí. ¿Y te hubieras dedicado a eso el resto de tu vida? Si no hubiera pensado en algún momento. ¿Qué fue lo que movió, le dio un giro a la vida? Pues las visitas de los pastores de pronto hacen algo en la vida personal y tú te proyectas y ves a futuro. Claro. Te ves como uno de ellos en algún momento. Ahora, tú dices la visita de los pastores. ¿En tu casa siempre hubo religión desde que tú eras pequeño? Siempre. ¿Sí? Siempre. Yo nací en el Evangelio. O sea, tú naciste en el seno de un hogar, que tenía una relación clara con Cristo y que eran miembros de la iglesia adventista. Así es. ¿Ellos la habían conocido desde jóvenes o...? En 1904 un señor que vendía agujas o cosas de esas pasaba y repartía folletos y mis abuelos recibieron el Evangelio, lo cual a los 4 años de edad... A ver. ¿Sí? En 1904 en el estado de Zacatecas pasó un señor, dices, que vendía ¿qué? Vendía agujas, hilos y agujas. Ajá. Es lo que cuentan los tíos. Sí. Y él se acercó a la familia de mi abuelo José Hernández y Antonio Ramírez y ahí el Evangelio entró a ese hogar. Es decir, encontró un terreno, digamos, fértil Muy para fértil. que creciera la semilla del Evangelio, ¿no? De la fe, de la fe y la esperanza en Cristo. Así tus papás conocieron a Cristo. Así que cuando tú naciste ya en el hogar, naciste en el seno de un hogar que era religioso. Sí, así es. De tus primeras experiencias de pequeño en la iglesia, ¿las recuerdas? ¿Cómo las recuerdas? Pues recuerdo que era el amigo de los niños en la iglesia. Sí, había un folleto para estudiar la Biblia para los niños, ¿verdad? En blanco y negro. Sí. Y mamá Lila y mamá Tich o Beatriz y Lidia, doñas ya descansan. ¿Tus abuelitas? Fueron las maestras. Ah, las maestras. Las abuelitas espirituales, podríamos mira, decir. así les decías la abuelita. En el piso de tierra ahí nos enseñaban en un solo cuartito a todos los... No había niveles de cuna, infantes y eso. Era un solo
¿Y cuántos hermanos tienes? 3. Son 3, son 4 Somos en total. 4 en total. Ahora, cuando tú, que estabas ya, digamos, en tu experiencia de agricultor, decidiste salir para estudiar por la visión que te pusieron los pastores, ¿y tus hermanos qué dijeron? Pues ellos solo ¿Te se vas? quedaron. ¿Y qué Sí. dijeron? ¿Por qué te vas, hermano? Es ¿No? que yo me fui de 15 años a colportar primero, a un lugar llamado La Piedad, Michoacán. También, digamos, motivado por los pastores. Sí, Te enrolaste en un ministerio de venta de publicaciones. porque los colportores llegaban y uno se inspiraba en ellos. Se inspiraba también. en ellos. Es decir, Dios puso en tu corazón un deseo de buscar algo más. Buscar algo más que estar detrás de las manceras. ¿Y dónde estudiaste la secundaria? La hice aquí en un año en sistema abierto mientras trabajaba con el ingeniero Urdiales. Ajá. En el área de planta en física el área de la planta institución de física, mantenimiento. Y mi primer cuadro de trabajo fue en la esquina del comedor enfrente. ¿Y qué era tu trabajo? En esa primer tarde moví la tierra de un cuadro que era para toda una tarde, pero la hice como en 40 minutos. Sí, pues era lo tuyo, ¿no? Dijiste, oye, pues yo en esto tengo mucha experiencia. Yo venía ¿no? con muchas fuerzas del trabajo físico. Y también con muchas ganas de superarte. Por supuesto. Hiciste tu secundaria en un año, entraste la preparatoria aquí. Aquí hice la preparatoria con 27,000 pesos que había guardado en ese tiempo de trabajo. Ah, sí. Por lo menos me inscribí. Y entonces tus hermanos te siguieron, tus papás, ¿qué pensaron? ¿Tus papás no te dijeron nada porque te ibas y dejabas la tierra? Nos sentamos bajo la sombra de un pinabete y ahí conversamos de estos planes. Fíjate cómo... Y una tarde, pues agónica, podríamos decir, pero mi padre finalmente aceptó salir de allá. Ajá. Con un plan, un propósito, aumentar la cantidad de ingresos o de aportación para el Señor. O sea, tu papá decidió salir de allá también. Toda la familia se vino a Montemorelos. En el mes de julio fue esa reunión. Yo me vine primero, creo que se vino mi hermana también. Y en octubre, el día 6 de octubre llegaron ellos y el 8 de octubre recogieron 2 o 3 cosas en la estación del tren. Qué bárbaro. Israel, ¿y a qué se dedicaba tu papá allá? ¿También a la tierra? Sembrar y a veces un poquito de albañilería. Oye, y cuando vinieron para acá, ¿qué visión? Yo a veces pienso en esa fe y en esa visión de los padres. ¿Tu papá qué tenía en mente que podía hacer aquí? No tenía mucha idea, pero yo le dije que había muchas oportunidades aquí, que tal vez podría trabajar en la construcción y a eso vino. Muy bien. La primera casa que hicimos fue en la colonia Maranata. Así que tu papá vino e inició aquí un trabajo en la construcción. Trabajó con un señor llamado Pedro Pantí primero, como un mes, y después ya tomó algunas obras. Y en eso ha permanecido por años, ¿no? Fíjese qué interesante, qué interesante la vida de ustedes, ¿no? Salir desde el pueblo con esa visión. Vamos a seguir hablando de eso. No se vayan, queridos amigos, regresaremos en unos momentos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Queridos amigos, hemos regresado. Y regresar significa continuar con una conversación de inspiración, porque Dios nos conduce, como condujo a la familia Hernández. Ahora, estamos hablando de que ustedes vienen de Zacatecas, ¿es una zona árida donde vivían? Muy árida. Todo el estado casi es árido, yo creo, prácticamente todo. Y entonces llegan aquí y encuentran, pues... verdor. Sí, y una finca grande, importante de naranjas y de toronjas en la institución, ¿no? ¿Y sí. ¿Cómo sentiste ese impacto? El primer impacto fue el calor, porque yo no conocía el calor. Bueno, Zacatecas es fresco, ¿no? Pero tardamos unos pocos días y ya el cuerpo respondió. Se aclimataron, sí. Sin embargo, ver las huertas era deseos de pasear alrededor de las huertas. Sí, tú eras agricultor, ¿no? ¿no? Que aquí en la huerta trabajé un buen tiempo también. Sí. Ahora, Israel, Dios te estaba conduciendo.
Sí. ¿Cómo pudiste descubrir que Dios te estaba conduciendo? Algunos elementos, dime. Pues desde que estábamos allá en Zacatecas, era un privilegio recibir al pastor cuando llegaba en aquellos distritos enormes y cederle nuestro rincón o nuestra camita o nuestro espacio de dormir. Y tenerlo en un lugar en la mesa. Tenerlo ahí y verlo en la mesa, verlo convivir con nosotros todos los días, conversar. Era muy inspirador, siempre me impactó eso. Sí. Acompañar al pastor Pimentel a caballo, que por cierto se quemó su cara. El pastor Pimentel, que ahora ya está jubilado, ¿no? Sí, llegó de joven allí a Zacatecas. Jovencito. Ah, sí. Y viajamos a otro lugar a caballo, y era inspirador lo que él hacía cuando se aproximaba a las casas de los hermanos. Ahora fíjate Israel, ¿no? Hemos dicho varias veces en nuestros programas la importancia de las decisiones que tomamos a través de nuestra vida. Hay 3 decisiones que son cruciales, sí, que digamos conforman la columna vertebral de nuestra vida, de la formación de nuestro carácter. Y la primera es la decisión por Cristo. Esa la tomaste allá en Zacatecas, ¿a qué edad? Allá en Zacatecas a los 9 años. A los 9 años. Bautizado por el pastor Pedro Rascón. Sí, claro, lo conocí, al pastor Pedro Rascón, una institución en este servicio pastoral. Ahora dime, a los 9 años, ¿tú tenías una comprensión de lo que Jesús había hecho por ti? Muy clara. Por supuesto que sí. Ahí tomaste la decisión de seguir a Cristo. Sí. La siguiente decisión tiene que ver con la misión de nuestra vida, con la vocación. ¿Esa cómo la descubriste? Y ya estabas diciendo ahorita que te inspiraban los pastores, ¿no? ¿Allí nació tu deseo de ser pastor también? Ahí, esas concentraciones de laicos, miembros de iglesia. Miembros de iglesia, el espíritu que se respira en un lugar donde todos vienen de todas partes al bautismo y el liderazgo de los hombres que Dios ha escogido, siempre fue inspirador. Entonces ahí tú, desde Zacatecas ya decidiste que tú querías ser pastor. Ya estaba con esa idea y dejar a un lado el arado. Ahora, cuando llegaste aquí y viste un abanico de carreras diferentes, ¿no te entró la duda? Sí, medicina. De hecho, me gusta mucho el área de la salud. El área de la salud te gusta y por allí te llamó la atención medicina, pero decidiste seguir en el área de preparación pastoral. ¿Y qué otros elementos incidieron para afirmar tu vocación? En el curso de verano vienen los pastores a la maestría. Yo creo que eso venían a hacer, porque al ir a predicar, yo asistí a la iglesia Mutualismo y cuando predicaban ahí, los llamados, yo quería ser alguien así. Claro. Lograr pisar esos terrenos. Claro. Así que las predicaciones de los pastores, lo que ellos hacían en el púlpito y mover a la gente hacia Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, fueron para mí motivo muy poderoso de inspiración. Claro, así es la forma en que Dios nos conduce, ¿no? Pone en nuestro corazón convicciones. Y también si permanecemos en un ambiente como el ambiente de la iglesia, vamos a seguir recibiendo orientaciones, guías providenciales, decimos nosotros, lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. ¿Cómo te sostuviste financieramente en tus estudios? Colportando, que ya lo había hecho antes de venir a estudiar, y trabajando en la construcción. Estamos hablando que colportar significa salir a vender publicaciones que tienen que ver con la salud, la familia y también publicaciones que tienen que ver con Cristo, con el Evangelio. Sí. ¿Conociste muchas ciudades saliendo a hacer ese trabajo? Primero, ¿Dime alguna? Querétaro, Tuxpan, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez. ¿Alguna ciudad de esas significó algo para ti? Todas, pero Oaxaca, digamos, Oaxaca, mayormente. ¿Por qué Oaxaca? Porque allí conocí a mi esposa. No me digas, fuiste un verano allá. Fui un verano allá. Es decir, estabas estudiando, fuiste el verano a Oaxaca. Sí. ¿Y la conociste en dónde? En su casa. En su casa. No, ¿llegaste a vender libros a la casa? No. Fuimos enviados por el director de publicaciones, ahí el López de apellido, y le dijimos, se acabó el campo, ya no hay dónde colportar. Y dijo, vengan acá, nos sentó ahí, vayan a tal parte. Y fuimos ahí, y ahí trabajaba la hija de una hermana llamada Margarita. Sí. Así que ella nos llevó luego a su casa, y ahí fue que conocí yo a la otra hija. Ahí la conociste. Y cuando te viniste a estudiar después de ese verano, ¿ya quedaste enganchado? ¿Tenías la amistad nada más? Francamente, fue un verano que
que no tenía planes de conocer a nadie. Pero al final del verano, pues la conocí a ella y ya quedamos con un compromiso que ella siempre dijo, al cabo él se va como todos, y ya no viene. Pero yo regresé en octubre y ella vino en diciembre, creo, y así. Fíjate qué importante es tener los ojos abiertos, porque Dios se te puede aparecer a la vuelta de la esquina, uno nunca sabe, ¿no? Uno no sabe. Porque la tercera decisión de nuestra vida es la decisión de nuestra compañera o nuestro compañero de viaje en la vida, ¿no? Y aquí se trata de que no solamente como los cuentos de hadas que se casaron y fueron felices, sino se casaron y fueron útiles. Es decir, unieron sus talentos para el servicio a los demás. Sí. Y entonces terminaste teología. ¿Y te fuiste a casar a Oaxaca? A Tuxtla Gutiérrez, porque ya es de allá. Ya, cuando terminaste de estudiar. Sí. Faltaba un semestre. Te faltaba un semestre. Sí. Así que el último semestre lo hiciste casado. Ya casado. ¿Y cuál fue tu primer distrito de trabajo terminando teología? Pues como asociado en Rayón, el distrito más antiguo del país, distrito de Rayón en Guadalajara. Fuiste terminando, fuiste a la ciudad de Guadalajara. A Guadalajara. De ahí me dieron al año el distrito de San Marcos. Mi presidente era el pastor Pimentel. Oye, y qué interesante ir a la segunda ciudad del país después de terminar teología. ¿Qué significó para ti eso? Pues ese fue otro impacto, porque como que va uno poco preparado para ese tipo de escenarios. Sí, fíjate. Pero fue un desafío. Un verdadero desafío, sí, ¿no? Verdadero Estamos desafío. hablando de una zona del país muy religiosa, orientada por la Iglesia Católica. Vamos a seguir platicando con Israel. No se vayan, regresamos en unos momentos, porque es muy importante ver cómo Dios condujo su vida. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Gracias, queridos amigos. Qué bueno que continúan con nosotros para darnos cuenta de las providencias de Dios. Ese es el propósito del programa Vidas que Educan. Estar atento a las providencias de Dios. La forma en que Dios te condujo, Israel. Ahora, llegas a Guadalajara, la segunda ciudad del país. Tú habías salido de Zacatecas, de un pueblo pequeño. Habías estado en el entorno de un colegio. Aunque habías ido a ciudades a colportar durante los veranos, ahora llegas a ser residente en una ciudad muy grande. Muy grande, y mi primer sermón fue frente a profesionales, médicos, contadores. Claro, porque a esa iglesia en Guadalajara asistían pues, muchos médicos para empezar, ¿no? Sí. Así que te paraste ahí tu primer sermón, ¿no? Muy desafiante. Fue el más desafiante de toda mi vida. Sí. ¿Y luego fuiste a otra iglesia allí en la ciudad? Ahí al distrito de San Marcos. Es otra iglesia de la ciudad de Guadalajara. Sí, otra iglesia. ¿Y después a dónde fueron? A Querétaro por 3 años, luego a Tepic 4 años, a la capital de donde nací, que es Zacatecas, 2 años. Estuviste en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas. Ahora, ¿y a qué otras partes has ido? Después de ahí me cambiaron a Uruapan, donde estuve 6 años. Estamos hablando de Michoacán, ¿no? Uruapan, Michoacán. Ya me quería quedar ahí. Es decir, ¿te ha tocado trabajar en la zona centro del país, digamos? Se le llama Occidente. Occidente. Sí, Occidente. De ahí de Uruapan a Guanajuato. A Guanajuato también estuviste, ahí mira, en el cerquita, Bajío. Y entonces llegaste finalmente al norte. Llegué al norte y me tocó Monclova. Monclova. Después de allá a Cadereyta y ahorita en Huinalá. Fíjate cómo es la vida de un pastor, ¿no? Un pastor que se mueve por diferentes ciudades. Sí. Y no es solamente mover a la familia, sino que uno tiene la convicción de que Dios lo está conduciendo, que es un llamado de Dios. Sí. Ahora, eso es un desafío para los hijos. ¿En qué sentido ese movimiento afecta a los hijos?
¿Los afecta? ¿En qué sentido los afecta positivamente y también negativamente? Yo diría que los ha afectado más positivamente porque ya esperaban después de 2 o 3 años. ¿Y cuándo nos vamos a otro lugar? ¿Ahora dónde vamos a ir a conocer? Siempre estaban esperando el cambio. Sí. Nunca los vi preocupados y mis amigos se quedarán aquí. No los vi en esa condición. Siempre estaban pensando cuándo empezar a preparar el nuevo viaje, porque crecieron con esa idea, ¿no? Claro, que estamos de itinerantes. Sí, esa es la cosa, que sí. Los niños tienen que aprender a que somos itinerantes, ¿Sí? ¿no? Y que nuestro destino final está en la patria celestial, ¿no? Y que aquí estamos sirviendo a donde Dios nos lleve. Ahora, dime, ¿en qué sentido el legado que recibiste de tus padres, desde tu abuelo, como me dijiste ahorita, tú lo transmitiste a tus hijos? Yo creo que ellos... ¿Cómo sentiste esa responsabilidad? Una gran responsabilidad, y lo más difícil es hacer el modelaje, ¿no? Sí. Es lo más difícil, pero estoy muy contento de que mis hijos de alguna manera han visto algo y tienen ese compromiso como una herencia de la familia, de sentir esa responsabilidad, de mantener en alto el concepto de las cosas de Dios, que la familia sea eso, toda, claro. El abuelo, el bisabuelo, en este caso, y los hijos, y vienen los nietos. Es un hilo conductor, ¿no? Que viene, y que ha tocado sus corazones también. Sí. Y en cierto modo los compromete para con la siguiente generación. Ese gran compromiso de la transmisión. Claro. Tienes que ser igual o mejor. Yo les dije a mis hijos, yo vine del cerro y Dios me permitió una maestría. Yo esperaría que ustedes tengan un doctorado. Claro, pues mira que ahí está el desafío. Le pusiste la vara muy alto, ¿no? Con tu propio desarrollo le pusiste la vara muy alta. Porque ellos no vienen del cerro. Claro. A ellos no les tocó eso. Les tocó un escalón más. Ya estaban aventajados, ¿no? Traían una ventaja. Tenían ventajas, sí. Bueno, pues ese es el compromiso que vamos transmitiendo de generación en generación para que los hijos puedan ser también agentes de transformación en los entornos donde les toca vivir. Que también tienes que reconocer que tú saliste del cerro, pero que ahora ellos que no salieron del cerro tienen una vida más difícil que la que tú tenías, en términos del desarrollo espiritual. Muchas dificultades, claro que sí. Muchas dificultades, ¿verdad? Sí. Ahora, eso llevado al terreno de la iglesia, Israel, ¿cómo ves en la formación de los niños y los jóvenes en nuestras iglesias? Pues los niños están enfrentándose a una situación de crisis realmente. Considero así lo miras tú en la iglesia. Así lo miro. El cierto abuso, el cierto descuido o abuso en la cuestión de algunas áreas de la tecnología ha traído, pues en algunos casos, crisis espiritual. Claro. Los niños no perciben las cosas de Dios de igual manera ahora o no impacta en ellos de la misma forma como cuando fuimos nosotros niños. Sí, ¿no? Tal vez ahora hay muchos más distractores. Elementos distractores, sí. Que consideran ellos como más interesantes que simplemente Dios o las cosas de la Biblia. Y tú lo miras en la iglesia, ahí con los niños de la iglesia. Los niños en la iglesia. ¿Y los jóvenes, dime? Más los jóvenes están en esa guerra también, ¿no? Es una guerra. Ahí sufriendo esa situación. Sí, el desarrollo espiritual como que tiene que uno ir contracorriente. Y de las áreas de la iglesia, ¿cuál es la que más te ha gustado? De las áreas de trabajo en la iglesia, del trabajo pastoral. La formación y la enseñanza a mi iglesia. Ajá, ¿en qué estrategias de enseñanza o qué actividades de enseñanza has desarrollado en la iglesia? Pues preparamos seminarios, los cuales ya sean concentraciones distritales o por iglesia en un fin de semana. ¿Seminarios para la formación del hogar o seminarios de qué? De distintos temas, pero mayormente es este asunto. La formación, los problemas en el hogar, la salud mental. Claro. Y como siempre, pues no puede faltar el elemento desafiante en el servicio o en el trabajo ministerial, que es el evangelismo. El evangelismo. Pero hay que compartirlo. Como hay otros asuntos que podrían
convertirse en barreras para ser buenos evangelistas, Sí. como miembros de iglesia, pues tienes que formar a la iglesia también para que esa formación sea un testimonio hacia otros, que inspire sin palabras, sino por modelaje, Sí. que la gente pueda ver en ellos algo que despierte curiosidad o interés por saber quién es esa persona. Claro, y qué importante es que tú recibiste toda esa formación en tu casa y también en el ambiente de un colegio como este, de una institución como esta donde estudiaste, ¿no? Sí, el otro día le escuché a usted decir que el versículo de memoria era todos los días, y yo me vi allí porque mi madre, haciendo las tortillas y secando sus manos con el mandil, ella no nos servía el plato de frijoles hasta que dijeran el versículo de memoria. El versículo bien aprendido. Esa es la herencia que tenemos. Te voy a hacer 10 preguntas, Israel. Sí. Dios, primero, segundo o tercero en tu vida. Primero, Título de un buen libro. no los hemos perdido. Palabra favorita. Restauración. ¿Qué prefieres, llorar o reír? Reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Que me dé un abrazo. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Alumno. ¿Cuál fue la materia favorita en tu vida? Cristología. ¿Y la que no fue favorita? Matemáticas. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué es lo que le puedes enseñar a otros? Educación y formación integral. Pues muchas gracias, Israel. Como tú Gracias a dijiste, Dios. salí del cerro, Salí del cerro. pero ahora andas por las ciudades, Sí. por los valles, a donde Dios te mande. Donde Dios diga. Muchas gracias por venir a nuestro programa Vidas que Educan. Ya vemos cómo Dios te ha conducido para su servicio. Amén. Que Dios te bendiga. Igualmente. ¿Qué les pareció, queridos amigos? Una verdadera inspiración, ¿verdad? A mí me quedó muy bien grabada la frase, salí del cerro, porque nos recuerda a todos de dónde salimos. Esa frase me hizo recordar la forma en que también Dios ha conducido mi vida. Y sin duda también ustedes pensaron de dónde salieron y cómo los condujo Dios paso a paso hasta encontrar su misión en esta vida. Y recuerden, es la misión lo que le da sentido a la vida. Les quiero recordar que visiten nuestro canal en YouTube. Van a encontrar muchos programas que son una verdadera inspiración. Busquen Vidas que Educan y busquen otros programas. También en Facebook, síganos en Facebook. Y recuerden, las vidas que educan trascienden por la eternidad.